En física, un movimiento es rectilíneo uniforme cuando un objeto viaja en una trayectoria recta a una velocidad constante, dado que su aceleración es nula. El movimiento rectilíneo uniforme se designa frecuentemente con el acrónimo MRU, aunque en algunos países se denomina como MRC, por movimiento rectilíneo constante. Comportamiento del movimiento. El MRU se caracteriza por movimiento que se realiza sobre una línea recta. Velocidad constante, implica magnitud y dirección constantes. La magnitud de la velocidad recibe el nombre de celeridad o rapidez sin aceleración para este tipo de movimiento. La distancia recorrida se calcula multiplicando la magnitud de la velocidad por el tiempo transcurrido. Esta relación también es aplicable si la trayectoria no es rectilínea, con tal que la rapidez o módulo de la velocidad sea constante. Por lo tanto, el movimiento puede considerarse en dos sentidos. Una velocidad negativa representa un movimiento en dirección contraria al sentido que convencionalmente hayamos adoptado como positivo. De acuerdo con la primera ley de Newton, toda partícula puntual permanece en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme cuando no hay una fuerza externa que actúe sobre el cuerpo, dado que las fuerzas actuales están en equilibrio, por lo cual su estado es de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme. Esta es una situación ideal, ya que siempre existen fuerzas que tienden a alterar el movimiento de las partículas, por lo que en el movimiento rectilíneo uniforme es difícil encontrar la fuerza amplificada. Representación gráfica del movimiento. Una peculiaridad interesante de la trayectoria rectilínea, es que el problema admite una descripción unidimensional mediante una única coordenada, aunque estemos estudiando una trayectoria en 3 dimensiones. Para ello basta escoger un punto sobre la trayectoria P y una función, distancia, al dicho punto D, tomando el vector director unitario de la recta. N. Barra inversa displaystyle barra inversa mat N. Existen dos elecciones posibles de este vector, cualquiera de las dos elecciones es esencialmente equivalente, el vector de posición. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat R. Se podrá escribir siempre como R. T. Igual a D. T. N. Barra inversa displaystyle barra inversa mat R. Igual a D barra inversa mat N. La velocidad del punto material que ejecuta este movimiento se podrá escribir simplemente como V. T. Igual a V. T. N. Igual a V. T. N. X. Y. Más. N. Y. J. Más. N. Z. K. Barra inversa displaystyle barra inversa mat V, igual a V barra inversa mat N, igual a V. Si el movimiento es uniforme resultará que el vector posición es igual al vector velocidad por el tiempo. R. Igual a V. T. Más. R. 0. Barra inversa displaystyle barra inversa mat R, igual a barra inversa mat V, barra inversa T más barra inversa mat R, guión bajo, 0. Descomponiendo el movimiento en cada uno de los ejes de coordenadas, la suma vectorial de estas componentes da como resultado la posición en el espacio del movimiento. Si representamos de la trayectoria rectilínea, en un sistema 2D, es una recta en el plano XY, con un vector de posición. R. Barra inversa displaystyle barra inversa mat R. De coordenadas. R. X. R. Y. Barra inversa displaystyle R guión bajo, X, R guión bajo, Y. V. Igual a. V. X. Más. V. Y. Barra inversa displaystyle barra inversa mat V, igual a V guión bajo, X, más V guión bajo, Y.
El vector posición es igual al vector velocidad por el tiempo. R igual a V T barra inversa displaystyle barra inversa mat R igual a barra inversa mat V barra inversa T. Y conociendo las coordenadas de la velocidad tenemos R igual a V X T más V y T barra inversa displaystyle barra inversa mat R igual a V guión bajo X barra inversa T más V guión bajo y barra inversa T. Descomponiendo el movimiento en cada uno de los ejes de coordenadas, la suma vectorial de estas componentes da como resultado la posición en el plano del movimiento. Como forma de simplificación se suele tomar como eje de referencia uno paralelo al movimiento de forma que sea ese eje de referencia el único que intervenga. Podemos ver esta representación si tomamos un movimiento vertical, sobre el eje X. X igual a V T barra inversa displaystyle X igual a V barra inversa T. Del mismo modo, el movimiento se puede representar sobre el eje Y, cuando el movimiento es vertical, tomando el valor positivo desde el origen de coordenadas hacia arriba, y desde el origen hacia abajo los valores negativos. En este caso los vectores solo tienen una coordenada y se pueden tomar perfectamente como escalares. Y igual a V T barra inversa displaystyle igual a V barra inversa T. Como espacio es igual a la velocidad por el tiempo. E igual a V T barra inversa displaystyle igual a V barra inversa T. Ecuaciones del movimiento. Al representar el desplazamiento en el eje y el tiempo en el eje X, siendo la aceleración, la velocidad y el desplazamiento función del tiempo, obteniendo gráfica de una función en un sistema de coordenadas cartesianas. Sabemos que la velocidad V barra inversa displaystyle barra inversa mat V es constante. Esto significa que no existe aceleración. La aceleración a es igual a 0. A igual a 0. Barra inversa displaystyle barra inversa mat A igual a 0. La velocidad en función del tiempo se obtiene una recta paralela al eje de abscisas. Además, el área bajo la recta producida representa la distancia recorrida. V igual a V 0. Barra inversa displaystyle barra inversa mat V igual a barra inversa mat V guión bajo 0. La representación gráfica del espacio recorrido en función del tiempo da lugar a una recta cuya pendiente se corresponde con la velocidad. E igual a E 0 más V T barra inversa displaystyle barra inversa mat E igual a barra inversa mat E guión bajo 0 más barra inversa mat V barra inversa T. El movimiento rectilíneo uniforme es una trayectoria recta, su velocidad es constante y su aceleración es nula. La posición R T barra inversa displaystyle barra inversa mat R medido sobre el eje X, por ejemplo, en cualquier instante. T barra inversa displaystyle T barra inversa viene dada por D E D T igual a V barra inversa displaystyle barra inversa frac D dt igual a V D E igual a V D T barra inversa displaystyle de igual a V barra inversa dt E 0 E 1 D E igual a V T 0 T 1 D T barra inversa displaystyle barra inversa int guión bajo E guión bajo 0 E guión bajo 1
d igual a v barra inversa int guión bajo, t guión bajo, 0, t guión bajo, 1, dt. 1. 0. Igual a v. T. 1. T. 0. Barra inversa display style guión bajo, 1, guión e guión bajo, 0, igual a v. 1. Igual a 0. Más v. T. 1. T. 0. Barra inversa display style guión bajo, 1, igual a guión bajo, 0, más v. Para una posición inicial. 0. Barra inversa display style barra inversa matv, guión bajo, 0. Y un tiempo inicial. T. 0. Barra inversa display style t guión bajo, 0. Ambos distintos de 0, la posición para cualquier tiempo está dada por igual a 0 más v. T. Barra inversa display style igual a guión bajo, 0, más vt. Aplicaciones. En astronomía, el MRU es muy utilizado. Los planetas y las estrellas no se mueven en línea recta, pero la que sí se mueve en línea recta es la luz, y siempre a la misma velocidad. Entonces, sabiendo la distancia a la que se encuentra un objeto, se puede saber el tiempo que tarda la luz en recorrer esa distancia. Por ejemplo, el Sol se encuentra a 150.000.000 km. La luz, por lo tanto, tarda 500 segundos en llegar hasta la Tierra. La realidad es un poco más compleja, con la relatividad de por medio, pero a grandes rasgos podemos decir que la luz sigue un movimiento rectilíneo uniforme.